Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Les saluda María Fernanda Jiménez desde el estudio de 15 UCR. Como cada lunes a final de mes abordamos un tema de actualidad y hoy conversaremos sobre el 25 de noviembre, el 25N, el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y específicamente estaremos conversando de las formas de violencia particulares que enfrentan las mujeres en condición de discapacidad. Y para conversar de este tema, nadie mejor que Erika Álvarez, presidenta de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad. Muchísimas gracias, Erika, por acompañarnos y bienvenida una vez más a Nexos. Hola, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de retomar este tema tan importante en una fecha tan trascendental para la vida y la dignidad de todas las mujeres, pero para nosotras en particular. Y justamente, Erika, me gustaría comenzar por ahí. En el marco de esta conmemoración es importante que tengamos en cuenta que la diversidad de las mujeres experimentamos diferentes situaciones, aunque hay factores de discriminación por género, de exclusión y de violencia que enfrentamos todas las mujeres por ser mujeres. Las mujeres en condición de discapacidad en particular enfrentan barreras adicionales. Entonces, ¿cómo podríamos comenzar a remarcar esas formas de violencia adicionales que ustedes enfrentan? Bueno, enfrentamos las mismas formas de violencia que todas las mujeres, pero además tenemos otras que son muy particulares y que son muy características de nuestra población. En lo concreto, como yendo de las formas quizá menos violentas a las más violentas, podríamos decir que la violencia también se puede presentar en la vida de las mujeres con discapacidad a través de una sobreprotección que limita absolutamente la posibilidad de desarrollo y de integración o inclusión en la sociedad. Por otro lado, también tenemos violencia como la infantilización, en el que hay una idea de que las mujeres con discapacidad, sin importar la edad que tengamos, sigue siendo la niña, la chiquita de la familia, lo cual hace que, bueno, se limiten un montón de desarrollos, pero que además haya un trato siempre en el que la persona no puede decidir, no puede opinar, no puede participar, porque de por sí, como es una niña, no le van a hacer caso. Y por otro lado, también tenemos formas de violencia súper agresivas, muy particulares de nuestra situación, como la esterilización forzada, que sigue siendo una realidad en nuestro contexto, la anticoncepción forzada, digamos, no solamente a través de la esterilización, sino de la ingesta de medicamentos. Le dicen, tome, esto es una pastillita para tal cosa, y están en realidad haciendo procesos de esterilización sin que las mujeres se enteren, e inclusive en el contexto nacional y regional se producen abortos forzados para cuando se enteran de situaciones de embarazo de mujeres con discapacidad, y mucho sobre la idea, para hacerlo peor, digamos, de que no es posible o no es adecuado que esta persona que tiene esta discapacidad y que su hijo podría nacer igual, pues tenga bebés, ¿verdad? Incluso llevando a que las mujeres acepten bajo ese contexto de presión. Además, por supuesto, hay un montón de formas de violencia como la negación de oportunidades educativas, la violencia estructural que no está diseñada para atender nuestras necesidades en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito de la salud sexual y la salud reproductiva, y también, por ejemplo, una invisibilización. Vemos montones de estadísticas de violencia y de femicidios y de otras cosas que son datos alarmantes, pero no sabemos si de estas mujeres, algunas eran mujeres con discapacidad, porque esta característica no se está anotando a las condiciones de las víctimas. Sí sabemos que las mujeres con discapacidad enfrentamos mucha más violencia. De hecho, en general, las personas con discapacidad en el contexto social enfrentan 3 veces más violencia que las demás personas, pero las mujeres con discapacidad enfrentamos 10 veces más violencia que las demás mujeres en el contexto de la sociedad. De manera Y que el Erika, hay dato como es esta alarmante. carencia de reconocimiento que vos decías de la mujer, ¿no? Como persona y como mujer, como la negación del desarrollo de la persona autónoma e independiente y la toma de decisiones en general de su vida. Así es, en efecto,
se tiene la idea, bueno, de que las mujeres con discapacidad, bueno, que las personas con discapacidad en general no pueden decidir sobre sus vidas, pero las mujeres en particular. Entonces sucede que inclusive en la consulta médica, incluso en la ginecológica, si la mujer con discapacidad va acompañada de su cónyuge, de su mamá, de su familiar, le hablan al familiar y no a la mujer con discapacidad. Mira, ella tiene tal y tal situación, ignorando por completo a la mujer tal cual, ¿verdad? Y hay situaciones que, digamos, nos tienen que alertar de que la situación de violencia contra las mujeres, en lugar de estarse resolviendo, es creciente. Un estudio del UNFPA, por ejemplo, reveló que en América Latina las mujeres con discapacidad de un 40 a un 68% van a haber enfrentado violencia sexual antes de cumplir 18 años. Entonces hay una sociedad que también es hipócrita, ¿verdad? Porque de repente nos dice, bueno, no, las mujeres con discapacidad son asexuadas, ese tema de la sexualidad no es un tema de ellas, no tenemos que ocuparnos muchísimo de poder atender ese tema porque las mujeres con discapacidad en general no están inmersas en ese contexto de violencia sexual, ¿verdad? O que pareciera ser, y de repente los datos dicen exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Entonces hay como esta paradoja de las mujeres con discapacidad no están en el estándar de belleza que la sociedad busca, como para las relaciones afectivas o las relaciones de pareja, pero sin embargo, en términos de violencia sexual, el dato es completamente alarmante. Entonces realmente hay como una, no sé cómo decirlo, pero sería como una forma de doble moral demasiado creciente que ha acentuado y ha agravado la violencia contra las mujeres con discapacidad. Así es, y bueno, justamente, Erika, grabamos con algunas de las mujeres integrantes de Alamut también, ¿verdad? De esta Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, y plantean para esta campaña que realizó Nexos y 15 UCR en conjunto con Alamut, justamente algunas de estas problemáticas y también la exigencia que hacen en el marco de este 25N para poder ir cerrando esas brechas para el acceso a los derechos de las mujeres con discapacidad. Y vamos a escuchar justamente qué tiene que decirnos Damaris Solano. Las camillas ginecológicas y los mamógrafos de la Caja Costarricense del Seguro Social no se adaptan a las mujeres con movilidad reducida, como las usuarias de silla de ruedas y las mujeres de talla baja. La violencia no se limita a los gritos o los golpes. Las mujeres con discapacidad enfrentamos barreras adicionales para acceder a nuestros derechos. Exigimos igualdad de oportunidades para acceder a la salud y para desenvolvernos libres de violencia institucional. Estamos de regreso en Nexo. Si usted quiere comunicarse con nosotros, recuerde que tenemos espacios en las redes sociales para conversar sobre temas que a usted le interesa que abordemos en el programa. Aparecemos como Nexos UCR en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y hoy, en el marco del 25 de noviembre, Día para la Eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres, estamos hablando sobre la violencia que enfrentan las mujeres en condición de discapacidad, y está con nosotros Erika Álvarez, presidenta de Alamut, que es la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad. Y bueno, Erika, conversábamos sobre estas barreras adicionales que enfrentan las mujeres con discapacidad para acceder a sus derechos. ¿Qué formas distintas vemos también y que a veces nos cuesta identificar como formas de violencia, además de las que ya hemos mencionado? Porque también hay una violencia estructural que impide, ¿verdad?, el desarrollo de oportunidades para las mujeres con discapacidad. No solo los conceptos erróneos que tengamos como sociedad o los círculos cercanos a las mujeres con discapacidad, sino las instituciones y los recursos que brindan o no para el cumplimiento de los derechos de las mujeres con discapacidad. Tenemos una serie de vacíos, ¿verdad? Inclusive de dificultades para que la institucionalidad comprenda muchas de las necesidades que nosotros necesitamos hacer valer en esos contextos.
Parte de todo esto es, por ejemplo, la limitada existencia de recursos para la atención de la salud ginecológica de las mujeres, la ausencia de camillas ginecológicas, de mamógrafos accesibles, de situaciones, bueno, de particularmente de objetos que no, médicos que sirven para la realización de exámenes ginecológicos que no constituyen o que no abordan toda la diversidad de mujeres que existimos con discapacidades. Y además tenemos una situación particular también de dificultad en el acceso a los sistemas de protección cuando somos víctimas de violencia por la limitación o la limitada accesibilidad que existe en el contexto de los hogares de acogida o los espacios de acogida en situaciones de violencia, ¿verdad? Hay una situación también particular de que termina siendo CONAPDIS quien asiste o quien le da albergue a mujeres con discapacidad, pero en ese contexto las mujeres no necesariamente pueden estar con los hijos y el CONAPDIS en sí no tiene programas de conocimiento profundo acerca del abordaje de violencia. Pasa también que el Dinamo no tiene conocimiento profundo acerca de las temáticas de discapacidad, entonces hay como una fraccionamiento ahí de la situación y el abordaje se vuelve mucho más complejo. También tenemos mucha dificultad en el acceso a la justicia, ¿verdad? Por ejemplo, si una mujer sorda necesita personarse a denunciar una situación de violencia que está viviendo en ese momento, no necesariamente hay un intérprete de lengua de señas costarricense, muchas veces hay que esperar a que aparezca el intérprete para que pueda denunciar y mientras tanto está expuesta a los riesgos de la violencia que está sufriendo. También sucede que y ya se han presentado casos, mujeres que utilizan lenguaje pictórico o lenguaje icónico o usan la tableta TOBI para su comunicación, se presentan a denunciar situaciones de violencia, incluso de violencia sexual, y en la Fiscalía y en el OIJ no saben si siquiera pueden tomarle la denuncia a estas personas, ¿verdad? A estas mujeres que se están acercando a denunciar, cuando obviamente sí se puede y debería simplemente estar establecido en un protocolo de atención. Entonces hay violencia que se reproduce por la ausencia de, digamos que de insumos o de mobiliario adecuado, pero también hay otra que obedece a la falta de capacitación de figuras y de protocolos adecuados para la atención de estas situaciones de violencia que enfrentamos. Obviamente sin olvidar todos los temas de la efectiva inclusión en el sistema educativo, la inclusión laboral que es limitada, entre otras cosas, ¿verdad? Y también, Erika, cómo las personas que estamos alrededor, en la sociedad en general, en realidad, podemos aportar, porque muchas veces cuando vemos esta vulneración de los derechos de diferentes colectivos, en este caso de las mujeres con discapacidad, tal vez nos sentimos un poco ajenos si no pertenecemos a este grupo, pero somos parte indispensable para que se logre un cambio al respecto. Sí, yo creo que lo primero sería reconocer que las mujeres con discapacidad también somos mujeres, digamos, y eso implica que estamos enfrentando las mismas situaciones que enfrentan las otras mujeres. Número dos, reconocer que todas estas lógicas de discriminación, capacitistas, cuerdistas, en general, pues también acentúan las formas de violencia que ya enfrentamos. Y lo más importante de todo, yo creo que es hacer conciencia con uno mismo, digamos, y después lograr hacer conciencia en el contexto en el que estamos inmersas, en nuestro hogar, en nuestro barrio, en el lugar de trabajo, ¿verdad? Para reconocer que efectivamente las mujeres con discapacidad existen, enfrentan las mismas formas de violencia que enfrentan todas las mujeres y además formas particulares de violencia en razón de nuestra circunstancia. No podemos negar que las mujeres no solo somos mujeres con discapacidad, sino que podemos ser mujeres con discapacidad migrantes, mujeres con discapacidad LGBTI, mujeres con discapacidad afrodescendientes o indígenas, y eso hace que las formas de discriminación se interseccionen y cada vez sean más situaciones las que estamos viviendo. Y sobre todo hay un tema muy particular de el ser mujer con discapacidad en una situación económica desventajosa. ¿Por qué? Porque el tema de la porofobia hace que por la discriminación contra las personas pobres o esta fobia a la pobreza que mejor ni la quiero ver y no la hago a un lado y la considero inclusive que es potencialmente delincuente, potencialmente lo otro, ¿verdad? Que es una visión muy de este contexto aporofóbico, pues nos marca muchísimo porque las mujeres con discapacidad en un 75% de las ocasiones estamos o en pobreza o en pobreza extrema o en vulnerabilidad económica. Entonces es súper
digamos, reproduce y revictimiza constantemente, porque hay como esta idea de, ay, qué pereza, ahí viene esta que seguro tiene 1000 problemas, y entonces mejor yo pues sigo haciendo lo que estoy haciendo y no me intereso en esto, porque de fijo la situación es para pedir algo, ¿verdad? Entonces hay Claro. toda una... digamos, como una serie de situaciones que se van a estar relacionando constantemente para que la violencia se acentúe con mucha más fuerza. No es que esto solo afecte a las mujeres con discapacidad, pero nos afecta más profundamente, ¿verdad? Entonces Claro. es bastante complejo. Sí, bueno, vamos a seguir conversando con Erika y en el tercer bloque de esta entrevista queremos abordar posibles soluciones o maneras de ir cerrando estas brechas para las mujeres con discapacidad. Y también ahora Verónica nos cuenta, Verónica Durán, su perspectiva también como integrante de la MUD y este llamado que hacemos en el marco del 25N. El autismo comúnmente se manifiesta en forma diferente en mujeres que en hombres, lo que ocasiona diagnósticos tardíos para nosotras y la falsa creencia de que es una condición que se presenta únicamente en personas del género masculino. La violencia no se limita a los gritos ni a los golpes. Las mujeres con discapacidad enfrentamos barreras adicionales para acceder a nuestros derechos. Las mujeres autistas sufrimos la invisibilización y la ausencia de ajustes razonables. Exigimos la formación de profesionales de la salud y la educación con respecto a las características del autismo en mujeres, para poder vivir libres de prejuicios y diagnósticos erróneos. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estamos de regreso en Nexos y en el marco del 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres con discapacidad, bueno, a las mujeres en general. Nexos, 15 UCR y Alamut se unieron para desarrollar una serie de spots para crear conciencia sobre las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres en condición de discapacidad. Y Nidia García tiene este mensaje para compartirlo con nosotras. A las mujeres con discapacidad a menudo se nos niega el derecho a informarnos y a ejercer nuestra sexualidad de manera plena. Estereotipos como que somos eternas niñas o que no tenemos deseo sexual siguen apareciendo con frecuencia. La violencia no se limita a los gritos o los golpes. Las mujeres con discapacidad enfrentamos barreras adicionales para acceder a nuestros derechos. La violencia también se manifiesta en el inacceso al ejercicio pleno de nuestra sexualidad. Exigimos el acceso a educación en sexualidad y afectividad, en formatos accesibles y con enfoque social de la discapacidad. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y continuamos con esta conversación que estamos teniendo hoy sobre la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Le agradecemos muchísimo a Damaris, Verónica y Nidia por apuntarse a esta campaña en la que Nexos, 15 UCR y Alamut buscamos llamar la atención sobre estas situaciones y que todas las personas tomemos acción para acabar con estas formas de violencia hacia las mujeres con discapacidad. Hoy estamos conversando con Erika Álvarez, presidenta de Alamut. Y Erika, bueno, empezábamos a conversar sobre soluciones, ¿verdad? No hay una pomada mágica, lastimosamente, para que mañana la sociedad sea justa y equitativa, pero sí hay acciones que podemos tomar y que urge tomar. En el marco del 25N, diferentes colectivos de mujeres con discapacidad están solicitando un compromiso a las personas candidatas a la presidencia de la República.
Y bueno, usted me comentaba fuera de cámara que también este compromiso tiene una perspectiva inclusiva sobre la discapacidad y que, bueno, sirve como manera de presión, ¿verdad?, para en el futuro, ya en el 2026, exigir acciones. Claro, y no solo es importante por ser una convocatoria a las candidaturas para que asuman un compromiso claro de no violencia contra las mujeres, lo cual implica no violencia discursiva, no violencia estructural, no violencia en general, ¿verdad? Y fortalecer la institucionalidad que protege la vida de las mujeres, sino que además lo importante es que eso es un llamado colectivo desde las organizaciones de mujeres, tomando en cuenta la agenda de la discapacidad, que es una de las cosas que hablábamos antes, ¿verdad? Lo importante de que otras personas asuman también esta agenda, porque no puede quedar solo en manos de los mismos colectivos de mujeres con discapacidad o de personas con discapacidad. Necesitamos que todo mundo se sume. Entonces, eso es de importancia trascendental, de manera que se está tratando de hacer un llamado para proteger a las juventudes con discapacidad, a las niñas y a las adolescentes, porque mucho de la prevención de la violencia ocurre o sucede gracias a que exista una educación en la que aprendamos a cuidarnos, aprendamos a identificar cuando estamos frente a situaciones de violencia sexual, aprendamos a amar nuestro cuerpo y a respetarlo. Y por eso, aunque a veces el tema de educación sexual se vuelve complejo, es la única manera de garantizar protección y seguridad para la vida presente y futura de las niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Y es muy importante retomar este tema de cara al 25N para todas las niñas, pero para las niñas en situación de discapacidad en particular. Además, pues tenemos que hacer evidente la situación de hacer política pública con perspectiva de discapacidad y género juntas, porque a veces están desvinculadas y eso hace que no encontremos soluciones reales. Por otro lado, sin duda alguna, la investigación académica puede ser súper útil, la investigación científica, para poder dejar de reproducir formas de violencia que niegan, por ejemplo, diagnósticos oportunos o situaciones particulares de las mujeres con discapacidad. En el caso de las mujeres con discapacidad psicosocial o neurodivergentes, también enfrentamos todo un tema de violencia en el contexto de la salud mental, una idea de, bueno, es que es así porque es mujer, es porque es muy intensa, es porque pasa lo otro, y eso empieza a negar situaciones que al final detonan en situaciones críticas de salud que nos violentan y nos lastiman. Y por supuesto, yo creo que no hay mejor oportunidad para decirlo, el poder tener nosotras mismas redes de apoyo entre las mujeres, reconocer la oportunidad que la sociedad debe dar para los cuidados entre nosotras, para promover el autocuidado y para evitar las cargas desproporcionadas de trabajo doméstico o de cuidados en las mujeres que terminan haciendo que seamos víctimas de violencia porque no tenemos alternativa, porque nuestro destino es la casa y es lo doméstico, y entonces romper con eso sería romper inclusive con nuestras formas de tener ingresos para la atención de nuestras necesidades más inmediatas, como la alimentación o los apoyos. Entonces, al final, esto es un tema de una articulación que implica muchos asuntos, pero que es necesario abordar para poder dejar atrás o para tratar de empezar a dejar atrás estas formas de violencia y cómo se acentúan de manera particular en las mujeres en situación de discapacidad. Y para cerrar, Erika, cómo las mujeres que estén interesadas en conocer sobre la labor de Alamut se pueden acercar a la alianza, e incluso personas que trabajan en organizaciones o instituciones que puedan unirse, ¿verdad?, a los objetivos que tiene Alamut. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, como Alamut CR en Instagram y en Facebook, y además pueden escribirnos al correo alamutcr@gmail.com. También pueden atender las convocatorias que hacemos para participar en talleres sobre derechos sexuales y reproductivos y vida libre de violencia, que hemos tratado de llevarlo desde el año 2022 hasta hoy a las ruralidades, y hacer alianzas con otras organizaciones para el desarrollo de estos talleres. Entonces, bueno, el llamado es a que podamos contactarnos por cualquiera de las formas posibles para lograr hacer espacios de calidad de vida y dignidad para las mujeres con discapacidad. Bueno, le agradezco muchísimo, Erika, que nos haya atendido hoy, que nos hayamos conectado, y en su caso desde Naranjo, de Alajuela, para conversar sobre este tema que nos preocupa muchísimo, pero que más que todo nos tiene que ocupar.
para ir generando esos cambios que son tan necesarios. Le agradecemos muchísimo también a ustedes que nos acompañan a través de la señal de 15 UCR. Cada semana tenemos un nuevo estreno de Nexos para apuntarnos a la inclusión de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Le envío un abrazo fraterno a todas las mujeres en el marco de este 25N y en especial a quienes luchan por un mundo más equitativo, más justo y con derechos para todas las personas todos los días. Le esperamos la próxima semana con una nueva edición. Hasta pronto.